conforme a lo que nos enseña un documento histórico de la Iglesia que se llama el Credo de Nicea. Allí se nos dan 4 atributos de la Iglesia. Se dice que la Iglesia es una, la Iglesia es santa, la Iglesia es universal y apostólica. Comenzamos el domingo pasado a tratar sobre la unicidad o la unidad de la Iglesia. Decíamos que la Iglesia es una. Entonces, meditamos en lo siguiente. ¿Cómo es posible decir que la Iglesia es una si nosotros vemos que hay tantas divisiones? Esta radio transmite sobre todo en nuestra zona este del país. Por lo tanto, podemos pensar en los departamentos de 33, Cerro Largo, también La Valleja y Rocha, y cuestionarnos, bueno, ¿cuántas iglesias conocemos? Dentro de lo que denominamos pueblo evangélico, ¿cuántos grupos diferentes hay? ¿Cuántas denominaciones? Yo por lo menos acá en Vergara sé que tenemos iglesia bautista y también hay varios grupos de corte pentecostal. Seguramente ustedes en cada uno en su pueblo, en su ciudad, puede identificar alguna iglesia más. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que la iglesia es una si hay tantas divisiones? Incluso yo mismo, que soy bautista, puedo dar testimonio de que dentro de lo que denominamos bautistas hay también muchas facciones, muchas divisiones, es decir, hay muchos grupos distintos que tenemos posturas marcadamente diferentes en cuanto a temas relacionados con la fe. Entonces, ¿cómo es posible que seamos uno? Bueno, la Biblia nos enseña que la iglesia es una en cuanto a que tiene una misma creencia. Es decir, la iglesia, todos los creyentes verdaderos, todos los cristianos tienen una misma creencia, tienen una misma fe y por eso son uno. Así nos lo dice, pueden abrir sus Biblias, allí en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice que la iglesia es una y nos explica cómo. Efesios capítulo 4, versículo 3, dice así, que los creyentes debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí nos explica, en el versículo 4, de qué se trata esa unidad. Y nos dice así, un cuerpo y un espíritu. Es decir, nosotros somos un cuerpo como cristianos, somos el cuerpo de Cristo, pero somos un solo cuerpo. Usted sea pentecostal, bautista, de las asambleas de Dios, presbiteriano, metodista, anglicano, luterano, usted es parte del cuerpo de Cristo si tiene verdadera fe en el Señor. Dice, y un espíritu, es decir, tenemos el mismo Espíritu Santo habitando en nosotros. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, que nosotros fuimos llamados por Dios, se nos dio una esperanza y esa esperanza es común a todos nosotros. Es una sola esperanza la que tenemos en Cristo. Es un mismo llamado a ser santos para la gloria de Dios. Todos compartimos eso, tenemos en común el mismo llamamiento santo de Dios. Dice el versículo 5, un Señor. Es decir, todos somos siervos de Cristo. Todos tenemos el mismo Señor. Una fe, es decir, una misma creencia. Profesamos el mismo evangelio. Y aquí dice un bautismo. Es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás aquí hay alguien que puede decir, bueno, pero ¿cómo podemos decir que hay unidad al decir que tenemos un bautismo si aún entre los grupos protestantes, entre los grupos evangélicos, hay diferentes tipos de bautismo? Por ejemplo, tenemos denominaciones cristianas evangélicas que bautizan a sus niños de bebés, lo que se conoce como la práctica del paidobautismo, es decir, el bautismo de los hijos de los creyentes. Eso lo hacen los metodistas, los presbiterianos, los anglicanos y otros grupos. ¿Cómo es posible que digan los bautistas y pentecostales que tienen el mismo bautismo que ellos? Bueno, lo decimos por lo siguiente. Ambos grupos, tanto paidobautistas como credobautistas, creemos que el bautismo debe ser trinitario, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo vemos como
un paso de obediencia, lo vemos como una señal del pacto de Dios, pero de ninguna manera como algo que nos hace nacer de nuevo. Así lo creen los católicos romanos. Ellos sí tienen ahí una herejía, porque piensan que el bautismo efectivamente hace que la persona nazca de nuevo, que la persona sea librada del pecado original. Pero nosotros todos creemos en el bautismo como una señal del pacto de Dios, como un testimonio público de la fe y de ninguna manera como algo que trae por sí mismo la nueva vida. Dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos. Otra señal más de nuestra unidad. Tenemos el mismo Dios y Padre. Entonces nosotros todos somos hermanos, somos la familia de Dios. Entonces la iglesia es una, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que Dios está sobre todos, Dios está a favor de todos y Él está en todos. Entonces, hermanos, la iglesia es una. Tenemos el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Padre, la misma fe. Sin embargo, todos podemos estar conscientes de que siguen existiendo estos distintos grupos dentro de la iglesia, estas distintas facciones, estas divisiones. Conocemos denominaciones cristianas. Unos son pentecostales, otros son bautistas, otros son presbiterianos, y todos tienen diferentes visiones en cuanto a temas relacionados con la fe. Entonces, ¿cómo podemos permanecer unidos? Bueno, para esto es útil que nosotros meditemos en la diferencia que la Iglesia a lo largo de la historia ha notado entre dos conceptos, que son la herejía y el error. Nosotros debemos diferenciar la herejía y el error. Entonces, ¿qué es ¿en qué consiste esta distinción? Bueno, debemos primero decir que la distinción entre herejía y error es una diferencia no de tipo, sino de grado. Para que me entiendan, nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, entre libros, por decir que un libro es más grande y un libro es más chico. Pero ambas cosas son del mismo tipo, son libros. Sin embargo, no es lo mismo, es decir, hay una diferencia de tipo si pensamos en, por ejemplo, un libro y una taza. La taza es un recipiente que utilizamos para beber el café, el té, etc. El libro tiene un contenido escrito que nosotros podemos leer, son cosas de distinto tipo. Bueno, así como hay esa distinción de tipo, también existe una distinción de grado, es decir, cosas que pueden ser más grandes o más chicas, que pueden ser más largas o más cortas, pero son del mismo tipo. Bueno, esa es la distinción que hay entre la herejía y el error. Entonces, el error, todos sabemos lo que es, ¿no? Cuando tenemos una creencia que está equivocada, pero es admitible tener algún grado de error. Todos los cristianos reconocemos que no somos perfectos, que nuestra capacidad de entender la verdad, de entender la palabra de Dios, de comprender las doctrinas cristianas, nuestra capacidad no es perfecta. Entonces podemos tener algún tipo de error. Sin embargo, el error puede llegar a ser tan grave que se convierte en lo que llamamos herejía. Por eso decimos que la distinción entre herejía y error es una distinción de grado. La herejía es el grado más alto de error. Es el error a un nivel muy grave, a un nivel muy grande. Y ahora tenemos que pasar a entender cuál es la diferencia. Bueno, cuando hablamos de un error, estamos hablando de algo que no afecta la esencia de la fe cristiana. Cuando hablamos de una herejía, estamos hablando entonces de algo que sí afecta la esencia de la fe cristiana. ¿Qué debemos entender por entonces errores no esenciales? Bueno, son un tipo de errores, de diferencias en pensamiento o en creencia que existen entre los cristianos y ponen en riesgo el bienestar de la iglesia, pero no la vida misma de la iglesia y la esencia del evangelio. En cambio, las herejías atacan la vida misma de la iglesia, ponen en riesgo
la esencia misma del Evangelio y por lo tanto deben ser completamente rechazadas. Para que nosotros podamos entender un poco, deberíamos meditar en un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico podemos retomar el tema del bautismo. Dentro de las tradiciones cristianas evangélicas, tenemos distintas maneras de practicar el bautismo, distintos modos de bautismo. Entre ellos podríamos mencionar en la práctica común de los bautistas, que es la inmersión, es decir, que el bautismo se realiza cuando una persona es completamente sumergida en agua. Pero hay otro modo que es la aspersión, es decir, que el agua se derrama sobre la persona. Entonces, ¿cuál es el método correcto de bautismo? Hay diferencia entre los grupos cristianos. Y unos van a decir, bueno, esto no es saludable para la fe de la iglesia porque en realidad el bautismo por inmersión no se ajusta completamente a las escrituras. Sin embargo, el otro grupo va a decir, no, el bautismo por inmersión sí se ajusta completamente a las escrituras y es más saludable para la fe de la iglesia, para la salud de la iglesia. Entonces aquí van a haber diferencias, pero a pesar de que hay esta diferencia, ambos grupos reconocemos que estamos comprometidos con hacer la voluntad de Dios, que queremos ser fieles al Señor y por lo tanto nos respetamos. Nos respetamos mientras tanto entendamos que esta diferencia no es algo tan fundamental que nos lleve a perder el Evangelio. ¿Qué sería una diferencia realmente que nos lleva a perder el Evangelio y que pone en riesgo la salud y la fe de la iglesia? Bueno, podríamos pensar en algo relacionado con la doctrina de la Trinidad. ¿Qué pasa si una persona dice, no, Dios no es tres en persona y uno en esencia? Más bien tenemos tres dioses. Bueno, ahí ya estaríamos perdiendo la esencia de la fe cristiana, porque los cristianos creemos en un solo Dios, que existe eternamente en tres personas. Pero si intentáramos tener comunión, ya sea dentro de nuestra propia congregación local o entre congregaciones, con personas que creen que tenemos tres dioses, entonces ya eso sería una religión diferente, una creencia diferente, que ataca la misma esencia del Evangelio, y eso es herejía. No podemos tener comunión con ellos. Por ejemplo, no podemos tener comunión con los testigos de Jehová, que ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Entonces ellos son herejes. Ellos niegan la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la doble naturaleza de Cristo. Por lo tanto, son herejes. Ponen en juego el Evangelio. Piensen, hermanos, nuestra unidad está en el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que Dios el Padre envió a Jesucristo, su único Hijo, para nacer de una virgen, y él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen, nació y guiado por el Espíritu Santo, obró nuestra redención. Él murió en la cruz y por el poder y gloria del Padre resucitó entre los muertos y ahora vive eternamente para salvar a todos los que nos acercamos a Él con arrepentimiento de pecados y fe. Bueno, si usted cree que el Espíritu Santo no es Dios, que el Padre no es Dios, que el Hijo no es Dios, o que uno lo es y otro no lo es, entonces perdió el Evangelio. Toda esa historia en la que creemos ya no existe. Por lo tanto, eso es una herejía. Así que concluimos esta parte de la charla de hoy diciendo que la manera de permanecer unidos es que nosotros reconozcamos que hay una diferencia entre lo que es un error, es decir, una diferencia de creencia y de pensamiento en cuanto a temas no esenciales a la fe cristiana, y la herejía, porque la herejía sí afecta temas esenciales del Evangelio y por lo tanto debe ser rechazada. Cada iglesia local debe expulsar de su membresía a los miembros que persisten en una herejía y no se quieren arrepentir, y también cada iglesia local debería evitar la comunión, el compañerismo con otras congregaciones que no tengan la misma fe, que no crean en el mismo evangelio, que sostengan herejías. Ahora, esto nos lleva al punto de entender que la doctrina divide. Es decir, que si nosotros enseñamos claramente el evangelio, vamos a estar divididos. Eso, por ejemplo, nos lleva a entender que los cristianos evangélicos
por razón de sostener la pureza del Evangelio, la esencia de la fe cristiana, entonces deben estar divididos de, por ejemplo, los católicos romanos. No tenemos hermandad con los católicos romanos porque no tenemos el mismo Evangelio, no tenemos la misma fe. No tenemos hermandad con los testigos de Jehová, entonces no podemos tener comunión con ellos. El sostener el Evangelio nos divide de ellos. No tenemos comunión con los mormones. Nuestra fe cristiana nos divide de ellos, no creemos en lo mismo. Y así podríamos seguir mencionando otros grupos, otras religiones, con las cuales no podemos tener compañerismo, no podemos tener comunión, porque estamos divididos por el hecho de predicar la verdad. Ahora, hermanos, estas divisiones, estas rispideces, estos desacuerdos que surgen entre distintos grupos, a veces nos llevan a tener incomodidad, porque quizás alguno dice, yo tengo mi familia que es católica, o mi familia que es testigo de Jehová, o que es mormona, o mi hijo se hizo de tal o cual religión, y me tengo que dividir de él, me tengo que separar en esto. Bueno, nosotros somos llamados en el Nuevo Testamento a, dice en la carta de Judas, contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido entregada. Entonces, hermanos, a pesar de que la doctrina pura, es decir, la enseñanza clara de la palabra, nos va a dividir de las personas que no la sostienen, de las personas que no creen lo esencial, nosotros igual somos llamados por Dios a mantenernos predicando y creyendo lo que es la verdad. Y en esa verdad es que estamos unidos todos los cristianos. Sin embargo, debemos avanzar porque hay otro tema práctico que deberíamos tratar de resolver, y es lo siguiente. Nosotros reconocemos, como lo han hecho los teólogos a lo largo de la historia, que la iglesia es visible e invisible. Y esto es algo bastante sencillo de entender. ¿Qué significa que la iglesia sea visible? Es decir, que la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, se agrupan en instituciones que son visibles. Nosotros todos podemos reconocer en distintos pueblos y ciudades que hay congregaciones de cristianos. Ellos tienen sus edificios, su lista de miembros, sus líderes, organizan sus reuniones, sus actividades, y podemos decir, esos son cristianos. Hay una iglesia visible. Pero dentro de todas las congregaciones visibles que hay en el mundo, hoy reconocemos que las hay, en todos los países hay cristianos y se organizan en congregaciones visibles. Bueno, dentro de esas congregaciones hay tanto cristianos verdaderos como cristianos falsos. Y nosotros, seres humanos, no tenemos la capacidad de ver completamente el corazón y determinar cuáles son cristianos verdaderos y cuáles son cristianos falsos con exactitud. Podemos tratar de ver si realmente hay frutos de conversión, pero siempre podemos tener errores en cuanto a esto. Entonces ahí reconocemos que dentro de la iglesia visible existe lo que se llama la iglesia invisible. Es decir, que dentro de la iglesia visible hay verdaderos cristianos y falsos cristianos. Entonces, nosotros debemos recordar que la iglesia es una. La iglesia es una. ¿Cuál iglesia es una? La iglesia invisible. Los cristianos verdaderos, los que tienen fe verdadera en Cristo, de todos los países, esos son cristianos verdaderos. Esos son la iglesia invisible y esos son uno. Esos están unidos. Pero a pesar de que confesemos que esa es la unidad de la iglesia, la de los cristianos verdaderos, la de la iglesia invisible, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de parte de Dios de permanecer unido a una iglesia local. Entonces, hermanos, esforcémonos por contribuir cada uno en su iglesia local a la unidad del pueblo de Dios, porque tenemos el mismo Señor, el mismo Evangelio, el mismo Cristo, el mismo Padre, la misma fe. Entonces, esforcémonos por la unidad. Esto quiere decir que pentecostales, bautistas, presbiterianos, todos deberíamos ahora dejar cada uno su denominación y unirnos. No, para nada. Tenemos libertad para que cada uno permanezca en su denominación y mantenga sus distintivos, pero siempre amando a todos los hermanos, a todos los verdaderos cristianos, porque reconocemos que la iglesia del Señor es